soldados de esta democracia por acá por unas barras que les abren los videos. ¿Por qué se los digo? Bueno, pues no se pierdan la sesión de hoy del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se puso bastante interesante. Primero porque se aprobaron los topes de gastos de pre-campaña, los cuales todavía no empiezan, todavía falta bastante, pero ya se aprobaron los topes de gastos de pre-campaña para aquellos que pretendan ser aspirantes, porque todavía ni siquiera esos son, pero ya andan alborotados de todos los partidos. Y segunda, se puso bueno porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio el manotazo en la mesa para decirles a todos aquellos que pretendan aspirar a un cargo, miren, allá atrás todas las propagandas a lo que voy, que pretendan hacer o postularse para aspirantes a una candidatura de cargo de elección popular. Y fíjense, ya voy énfasis en aspirantes, para postularse a aspirantes, ni siquiera, o sea, todo ni empieza, ok, el show, y estos ya andan todos alborotados. Y ya saben a quién me refiero, no quiero decir nombres ni colores, vamos a hacerlo en general, porque seguramente todos conocemos o hemos visto en la calle propaganda de alguno de estos personajes que pretenden postularse a aspirantes. Y acá, ahorita les dejo aquí la parte del video donde se puso buena la sesión del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde los consejeros, obviamente, en la postura institucional les dicen que todavía no empiezan las precampañas, que tengan cuidado con la propaganda que se difunde, con las acciones que hacen los partidos políticos y las personas que pretenden postularse a aspirar a alguna candidatura, y les dicen que bueno, pues la ley marca el calendario y las fechas donde se puede empezar a hacer esto. Y obviamente ahí van a ver en el video que hay un poquito de fricción entre PAN, PRD y Morena por algunos perfiles de personas que están haciendo esto, que están adelantando, bueno, entre comillas, porque bueno, ahí hay un debate sobre la interpretación de estatutos o de organización interna de los partidos, que hay diferencias obviamente, pero el punto es que si el Instituto Electoral de la Ciudad de México, bien por ellos, por los consejeros, consejeras y consejeros, disculpen la exclusión, consejeras y consejeros, dan el mandato sobre la mesa y le dicen, oye, pues tranquilos, espérense las fechas, tengan cuidado con lo que hacen, porque pues pueden ser sancionados. Entonces, si es un tema más bien reclamado por ahí algunos representantes que no se han sancionado algunas conductas, entonces bueno, no es tanto que no se pueda sancionar, sino que la ley es muy específica cuáles son formas y modos, ¿no?, de interponer una queja, y que pues todos saben por una queja debidamente fundada y motivada o frívola, si detectan algún tipo de actos anticipados o conductas que puedan violentar la normatividad electoral, y no tanto de que no se quiera hacer, sino que pues al ser una autoridad pues tienes unas limitantes legal para poder hacer hacer y hacer como, bueno, sería estoy como hecho, más bien como hacer y poder ejecutar algunos procedimientos oficiosos en materia electoral. Pero bueno, pues tiene sus perfiles, tiene sus características, tiene su normatividad que tiene que obedecer como autoridad y no puede ir más allá. Y ese es uno de los temas que bueno, pues tienen que irse dando poco a poco conforme van las fechas y aplicar los criterios que los propios tribunales y las autoridades pues han implementado para conocer de infracciones a la normatividad electoral. Entonces bueno, ahorita les dejo aquí, terminando el video, les dejo el cachito de la sesión de hoy, 29 de septiembre, que se puso bastante buena y da la pauta de cómo están las cosas durante este proceso electoral. Bueno, pues hasta aquí el video, les dejo el pedacito de la sesión del Consejo General para que no estén buscando todo el video, todo el video. Valdría la pena si quieren instruirse más en el tema, si vale la pena ver todo el video, porque sí se tocaron cosas importantes, pero pues les ahorro ahí
la fatiga o más bien la curiosidad de ver qué fue lo que se dijo aquí en el Consejo General. Y bueno, pues terminando el pedazo este de video que les comparto, pues recuerden suscribirse, darme like, dejar sus comentarios y pues armemos, pues que se quieran animar, armemos un video debate en redes sociales. ¿Qué les parece sobre este tema? Si hay o no hay actos anticipados, si está, a saber quién se anima. Y bueno, pues ahí le damos al debate. Cuídense mucho y les dejo la parte de este video que les va a interesar. Cuídense mucho. Les consulto si desean plantear algún tema para desahogar en asuntos generales. El señor representante del Partido de Acción Nacional, si nos indica cuál es el tema. Gracias, Presidenta. El asunto general es solicitar un llamamiento formal a respetar el calendario de tiempos de precampaña y campaña. Llamamiento formal, perdón. Un llamado a los partidos políticos a respetar el tiempo de campaña y precampaña. Claro que sí. Sí, consulto si hubiese algún otro tema que deseen agendar en asuntos generales. No observo más intervenciones, por lo tanto, en virtud de que se ha agendado un único punto para desahogar en asuntos generales, voy a dar el uso de la voz al representante del Partido de Acción Nacional para que exponga el punto. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Bueno, como recordaremos, hace algunos días en este mismo Consejo General se dio de conocimiento cuál iba a ser el calendario que debíamos seguir los partidos políticos para poder realizar los actos de precampaña y campaña, mismos que para el cargo de jefe o jefa de gobierno inician el 5 de noviembre, como seguramente todos aquí lo sabemos. Sin embargo, no es ningún secreto que en los últimos días hemos notado intensa actividad por parte de diversos partidos políticos, pues ignorando prácticamente cualquiera de los ordenamientos que aquí se aprobaron. Se ha intensificado la pinta de bardas. Ya tenemos un nuevo hashtag, el bueno es Harfush, al parecer. La ruta sigue siendo clara. Tenemos espectaculares en todas las avenidas principales del periódico Patriotas, que a colación de los topes de precampaña en 6 millones de pesos, pues me parece que de la campaña de espectaculares, utilizando únicamente el cálculo que hace el INE para las carteleras de publicidad exterior, que están tasadas entre 40 y 140 mil pesos aproximadamente mensualmente, pues me parece que Clara Brugada ya superó este monto de precampaña. Y también ha habido una intensa actividad de los partidos políticos aliados de la 4T para sumarse a la candidatura de alguno o alguna de los personajes políticos, en nuestra opinión, faltándole el respeto a este Consejo General en el sentido de respetar los tiempos de precampaña. Voy a leer una publicación que tiene menos de 18 horas de la diputada Circe Camacho del Partido del Trabajo. Dice: es un día de gran importancia y trascendencia porque el PT cerró filas impulsando y trabajando con nuestro compañero y amigo Omar García Harfuch en la propuesta de postulación a la candidatura a jefe de gobierno. Voy a hablar también del secretario general del Partido Verde Ecologista de México, del diputado Jesús Esma, que el 20 de septiembre, también acreditable por completo en redes sociales, dice: ratifico mi total apoyo a Omar García Harfuch en su intención de competir por la coordinación de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Quienes tenemos 2 neuronas con sinapsis, sabemos que la coordinación de la defensa de la transformación significa una candidatura formal a la jefatura de la Ciudad de México. Entonces, buscaría que este Consejo General hiciera un llamado formal, enérgico, a todas las fuerzas políticas, no únicamente a la Cuarta Transformación, sino a todas las fuerzas políticas, a respetar el calendario que ya se aprobó. Todavía no es 5 de noviembre, todavía no podemos hacer este tipo de expresiones cerrando filas en torno a algún candidato, porque todavía, hasta donde yo tengo entendido, no hay convocatorias de ningún partido político para este cargo. Todo lo que está ocurriendo hoy es una burla en nuestra cara. Entonces, haría esa petición que se pudiera discutir y, en su caso, aprobar en la siguiente sesión ordinaria, para que antes del 5 de noviembre ese tipo de expresiones continúen estrictamente prohibidas, por favor. Gracias, señor secretario. Consulto si alguien desea intervenir
con respecto a este punto que ha planteado el señor representante. Sí, veo que levantó la mano el representante Morena. Desafortunadamente está presente su representante en la mesa de consejo. Señor representante, no podría darle el uso de la voz porque tendríamos una representación en la mesa presente en esta sala y el uso de la voz que usted está solicitando. Veo la solicitud de la representante del Partido Verde, Dafne. Adelante. Dafne. La representante del Partido Verde, Dafne, veo que levantó la mano. Bueno, ¿se me escucha? Es Yuri. Yuri, es que es Así el es. nombre como Dafne. Adelante, Yuri, representante del Partido Hombre, Verde. mil perdones. Buenos días a todos los que se encuentran en la mesa, a toda la gente que nos está escuchando por cualquier tipo de red social. Siempre es un gusto estar aquí presente en cualquier tipo de debate, más cuando se trata algún tema considerado con los sistemas democráticos. Atendiendo a las contestaciones, porque además es mi deber poderlo manifestar, es evidente que si se tiene algún tipo de reclamo a cualquier tipo de dirigente partidista, está en su derecho de poder hacer las correspondientes manifestaciones y en su caso, pues iniciar los procedimientos administrativos sancionadores, porque de momento solamente quedaría en el simple discurso. Necesitamos que esto se materialice para que también se pueda llegar a contestar lo que a nuestro derecho nos interese. Ahora, hay que tener muy en claro si efectivamente las manifestaciones de algún tipo de persona se manifiestan en carácter personal o bien en carácter institucional. Ese es un primer punto. Segundo, también tendríamos que manifestar si efectivamente se llevó a cabo la realización directa de un acto anticipado, cualquiera que éste sea, porque recordemos que por jurisprudencia específica de los órganos jurisdiccionales han manifestado que tiene que ser indubitable el beneficio y el reconocimiento de una persona. Y segundo, también, o tercero, también manifestar si se está en el contexto ya de una contienda, en el sentido de decir si ya tiene el carácter o no se tiene el carácter de posible contendiente. Esos son los elementos que yo quería comentar. En consecuencia, hago la petición abierta de que si hay algún tipo de inconveniente, pues que se inicie un procedimiento sancionador para contestar lo que correspondiera. De antemano, muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, señor representante. El secretario en uso de la voz. Muchas gracias, consejera. El motivo por el cual solicité el uso de la voz era para dar cuenta sobre la incorporación del representante del partido político Morena de manera virtual. Sin embargo, no lo veo en la pantalla nuevamente. Le pido a mi área de apoyo que me indique si lo ven de manera remota. La consejera Erika Estrada en uso de la voz en este punto. Gracias, presidenta. Pues también reaccionar a lo que señalan los partidos políticos. Sin duda, como autoridades electorales, nosotros estamos sujetos, ¿no? Al igual que los partidos políticos y muchas personas en este país, al cumplimiento de la ley. Hay tiempos para que se realicen este tipo de conductas y es muy importante recordarle a la ciudadanía que este Consejo General ya aprobó el acuerdo al que hace mención el representante del Partido Acción Nacional de cuáles son los tiempos en los cuales se puede dar este proceso interno de selección, lo que conocemos comúnmente como las precampañas, 5 de noviembre para el caso de la jefatura de gobierno, 25 de noviembre para el caso del resto de los cargos y concluirá el 3 de enero. Esta es la posibilidad o la ventana de oportunidad que tienen todas las fuerzas políticas para realizar todo este trabajo que sin duda también será arduo y muy importante dentro de cada uno de los partidos políticos. ¿Qué sucede dentro del tiempo que sucede
perdónenme que repita la palabra sucede, entre que iniciamos el proceso electoral y se da este momento que está habilitado por la ley. También hay vida política y lo que nos toca a nosotros como colegiado es cuidar que esa vida política no exceda los parámetros dictados por la propia legislación, pero también por los parámetros dictados por los tribunales, tanto electoral de la Ciudad de México, la sala regional, la sala especializada y la sala superior. Hay todo un andamiaje jurídico al cual estamos ceñidos como autoridades electorales y creo que es importante que desde este colegiado y desde la propia comisión de quejas iniciemos los procedimientos sancionadores correspondientes, recordando también que lo que nos toca a nosotros como autoridad es sustanciar ese expediente, integrar la investigación, realizar las diligencias que nos soliciten la parte actora, la parte denunciada, de tal manera que podamos pasarle el expediente al Tribunal Electoral local y ellos determinarán en el fondo si existe o no una irregularidad y en su caso una sanción. Pero por lo que hace a este órgano electoral, creo que también es una buena señal y una buena responsabilidad o una buena respuesta el decir que se están iniciando las investigaciones correspondientes para que en su caso sean los tribunales los que se pronuncien con todo el debido cuidado, tanto de objetividad como de imparcialidad a los que estamos sujetos. Así que yo celebro este llamado al cumplimiento de las reglas del juego. Sin duda es algo que hemos estado platicando desde hace mucho tiempo, que eso habla bien de nuestra democracia, habla bien de lo que queremos para nuestra Ciudad de México. Y además, miren, si yo cuento los días, estamos a 30 y ¿qué les gusta? 34 días de que inicie la precampaña. Sinceramente creo que es lo conveniente para nuestra ciudadanía, ¿no? Es lo conveniente que cuando salgan a las calles se encuentren bardas blancas, no bardas con algún nombre, con algún pronunciamiento, algún color. Y aquí creo que pues el compromiso podrían hacerlo todas las fuerzas políticas. Yo sé que también el argumento es yo no la pinté. Hubo por ahí una buena alma caritativa, simpatizante que iba pasando y decidió pintarla. Creo que también hay que tener cuidado con la culpa invigilando. Hay que tener en cuenta cuidado con la responsabilidad que eso significa, porque son campañas que benefician a una persona, y al menos es mi criterio, y aquí hablo completamente en uso de la voz, por lo que yo considero sin comprometer al colegiado, pero creo que hablaría muy bien de las fuerzas políticas si en estos días nos dedicamos a blanquear y no a seguir poniendo nombres. Muchas gracias. Gracias, consejera. Levantaron, creo que sí, el señor representante de Morena. Adelante, en uso de la palabra. Gracias, presidenta. Pues quisiera yo compartir algunas reflexiones. Coincido en el sentido de que estamos pues prácticamente a unos días de que inicie formalmente los procesos de precampañas. Pero también me parece fundamental el hecho de poder diferenciar cuando se trata de un proceso intrapartidista, como es el caso en el que en este momento está desarrollando Morena, en el cual se está haciendo una convocatoria para seleccionar a quien será la persona encargada de coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Y la legislación nos permite llevar a cabo este proceso. Nosotros hemos hecho la propia dirigencia nacional en el momento mismo en que emitió la convocatoria para la encuesta que definirá esa posición, estableció pues una serie de lineamientos entre los que se encuentran efectivamente llevar a cabo procesos de manera respetando la legislación en materia electoral. Pero evidentemente tiene que garantizarse al mismo tiempo la participación al interior de cada uno de los partidos políticos, que es una hipótesis distinta a la que vivimos en el caso de una serie de personajes vinculados principalmente con el Partido Acción Nacional, en donde pues nuevamente seguimos viendo un ejercicio de recursos públicos para la promoción personalizada. En el caso, por ejemplo, de quienes están compitiendo en la Ciudad de México por este cargo dentro de Morena, como es el caso de Clara Brugada o de Omar García Harfuch, han decidido renunciar a sus cargos
cosa distinta a lo que encontramos en el caso de Santiago Taboada, por ejemplo. Yo me sumaría a este llamado que hace la representación del PAN para que también quienes desean participar en estos procesos no abusen de los cargos públicos. Y de una vez quiero dejar sentado que vemos con muchísima preocupación el caso de los informes de actividades, tanto de Santiago Taboada como de Lía Limón o de Sandra Cuevas, en donde vamos a ver un dispendio de recursos públicos impresionante. Me parece que Andrés Sánchez se va a quedar corto con sus comentarios en cuanto veamos el enorme despliegue publicitario que va a haber por parte de estos personajes. Así que, y también entendemos la preocupación que puede haber de Acción Nacional, del PRI y del PRD, porque pues están en este momento pues en una gran problemática, que ellos sí no saben cómo van a destrabar esta conformación de este extraño frente en la Ciudad de México y cómo van a establecer mecanismos de selección. Entonces, yo me parece que sí hacemos un llamado, tanto dentro de Morena como fuera de Morena, para que se respete la legislación electoral. Hacemos también un llamado para que si los partidos políticos tienen algunas observaciones, pues hagan uso de los instrumentos que la misma legislación electoral permite, y que hacemos al mismo tiempo un llamado nuevamente al árbitro electoral, porque mientras estamos viviendo una constante actividad política publicitaria, pues al mismo tiempo va siendo reiterado el desechamiento de quejas por actos anticipados o uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada. Entonces, ya estamos prácticamente en año electoral, estamos ante la inminencia de un proceso y yo haría un llamado a tanto al instituto, a las autoridades electorales, como a los actores para que actuemos todos con responsabilidad. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Consulto a la consejera del Ángel, perdón. Gracias, presidenta. Pues sí, para reaccionar en este punto, la verdad es que desde hace casi un mes que inició el proceso electoral, yo sabía que iba a ser tema de esta mesa, al menos en cada ordinaria, y es lamentable. Yo lo manifesté en ese momento, hice un llamado a los partidos a que nos ayudaran a que no se adelantaran los tiempos, que no hiciéramos cosas buenas que parecen malas, que coadyuváramos desde todos los puntos de vista, desde todos los aspectos, desde todas las trincheras existentes, para que pues el proceso electoral, recordemos que no solo se trata de un asunto de no violencia, ¿no? Que qué padre que hablamos aquí, dijimos, no están siendo violentos demás. Hay aspectos de la materia electoral de carácter constitucional que veo con mucha preocupación, se vulneran con mucha facilidad y desde argumentos sí sólidos, sí legales, pero que se les olvidan estos principios incluso constitucionales. Me parece que no lo he dicho, no es la primera vez que lo menciono, no es el primer espacio, además público, donde lo menciono. Me parece que la liga de la autodeterminación de los partidos políticos ya está muy estirada. Y aunque tienen esa autodeterminación, qué bueno, así debe ser, esta autodeterminación no debe vulnerar en forma alguna la contienda electoral, la equidad en la contienda electoral, y es uno de los temas que a mí me parece más preocupantes. Reitero, no es la primera vez que lo digo, yo lo mencioné cuando iniciamos el proceso electoral hace un mes y falta más de un mes para el inicio de las precampañas. Esa es la realidad, no faltan pocos días, falta más de un mes para que inicien siquiera las precampañas. Yo no sé si los partidos políticos, porque además todos, no sé si dentro de sus dirigencias tengan contempladas estas figuras que están eligiendo o no, en donde estaríamos hablando de un ejercicio de autodeterminación y de elección de figuras directivas. No lo sé, si es así, pues bueno, ese es el contexto y entonces no me preocuparía la utilización de recursos públicos. El problema es cuando la línea se empieza a borrar
cuando esa línea entre lo que es interno, lo que es dirigencia y lo que son precandidaturas adelantadas se desvanece. Y ahí sí tiene esta institución que hacer un llamado o al menos una visibilización de que más allá de ser, no se trata de bueno o malo, no estamos en novela de Televisa o de Televisión Azteca, se trata nada más de entender que es equidad en la contienda y eso es algo que esta institución debe cuidar. Más allá de que sea bien, mal, correcto, incorrecto, lo que sí es que ponen situaciones diferentes a las personas que en su momento ni siquiera tendríamos por qué estar pensando quién va a contender para una elección en donde falta un mes, reitero, para que inicien las precampañas. Nos faltan a las instituciones electorales herramientas porque no ayuda que no existan esas herramientas y de manera muy fácil se dé vuelta a la normativa, de manera muy fácil se genere lo que no es mi concepto, así se llama jurídicamente, se dé un fraude a la ley, encontremos la forma de darle la vuelta a la norma para hacer cosas, perdón, aquí sí malas que parecen buenas porque jurídicamente no tienen una sanción. Entonces yo quiero reiterar y lamento y lamentaré mucho, ojalá no sea agorera de la desgracia, ojalá no estemos tomando este tema otra vez dentro de un mes, cuando todavía no inicien las precampañas en esta ciudad y estar hablando, pues, no nos ayuda nada, pues, incluso los medios de repente hablan de precandidaturas. No estamos ayudando a que eso no se genere de manera adecuada hacia afuera. Entonces, reiterar este llamado que hice al inicio del proceso electoral y pues solicitarles que ojalá el próximo mes no tengamos que estar hablando otra vez de este tema, otra vez de fraude a la ley y otra vez de simulaciones. Reitero, sí lo quiero decir, por todos lados y de todas formas y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y de verdad que quien se afecta es la ciudadanía de esta ciudad. Gracias. Gracias, consejera. El representante del Partido Revolucionario Institucional. Adelante. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos aquí en la mesa y los que nos siguen por alguna red social o los diferentes medios de comunicación. Yo quiero o siempre he entendido la confrontación que puede haber por la carrera electoral es de manera natural. Entiendo que ahorita ya mi compañero y amigo Lalo Santillán ya la agarró contra todos los partidos, ¿no? Sin embargo, hay algo que yo he manifestado y lo comentaba bien ahorita la consejera Erika Estrada, así lo hice ver en una reunión que tuvimos de quejas, de la comisión de quejas, que nos hizo favor de invitar. Y yo señalaba justamente esto, sí, nosotros tenemos una representación ante este órgano electoral de nuestro instituto político al cual militamos o servimos, ¿no? Sin embargo, también debemos ser parte de la institución y debemos ser empáticos y comprensibles en lo que está sucediendo aquí. Me extraña del maestro Yuri Pavón que señale la situación de, bueno, vayan y quéjense, ¿no? Y denle más trabajo a la institución. Pues mi extrañeza es porque hay una congruencia y una incongruencia. Efectivamente, la congruencia es, ve y quéjate de todo. Él presenta una queja en contra de PAN, PRI, PRD por alguna publicación, de que en alguna vez nos sentamos a ver la posibilidad, a explorar la posibilidad de armar una alianza, ¿no? Alianza que nos permite la ley, los estatutos de cada instituto político, incluso quiero entender los de él, en los de él, ¿no? Sin embargo, la incongruencia está en querer justificar la intervención, porque aquí entendemos, insisto, ya la carrera electoral política que se está dando tal vez entre aspirantes, ¿no? Las definiciones en materia electoral son muy claras, aspirante, precandidato, candidato, etcétera, electo y demás, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando en el llamado, o el ejemplo que puso mi compañero y amigo Andrés Sánchez, pues estamos hablando de que se están sumando servidores públicos a algo
que realmente todavía, si me permiten la expresión, y si Lalo no me ataca, si me permiten la expresión, algo que Morena todavía no tiene. O sea, ya hay una manifestación expresa sobre algo que todavía no existe. De ahí, en cuestión de PAN, PRI, PRD, sobre en esta manifestación que se dio en su momento, que la tiene en queja el Verde Ecologista, pues nosotros no encontramos, a reserva de lo que diga aquí la autoridad, que lo que se resuelva pues será otra situación, pero nosotros creemos que es un acto dentro de la ley de forma institucional en cada partido político, ¿no? Entonces, yo me sumo a la invitación que hace el Partido Acción Nacional y agregaría sumarnos las representaciones de esta mesa, de esta herradura de la democracia, pues a respetar la situación de las fechas y más allá la situación de esta institución, ¿no? También venir a dar muchas quejas, pues sí, podemos quejarnos hasta porque pasó una mosca que se veía ahí como amarilla, roja, ¿no? Pero sin duda alguna es darle algo de trabajo a la institución que no beneficia en nada y por el contrario creo que atrasa los trabajos que en verdad nos importan, de que este proceso electoral salga bien. Creo que todas las consejeras y los consejeros están en esa muy buena disposición de que todo esto salga bien, porque efectivamente es una elección de las más importantes, trascendentes en la vida de nuestro país, ¿no? Entonces yo reitero, parte de la revolución institucional, que siempre se apoyará a la institución, siempre se tendrá esta parte muy clara de lo que es la institución y lo que es la competencia electoral, que al final del día siempre vamos a tener un encuentro no tan afortunado, ¿no? Es cuanto, Presidenta, muchas gracias. Gracias. Voy a hacer uso de la voz en este punto. Para empezar con una reflexión, se dice que nuestra normativa electoral es sumamente compleja y en algunas ocasiones yo he afirmado que no solo es barroca, es churrigueresca. Precisamente porque las normas se han creado para delinear cuáles son los cauces a través de los cuales tienen que avanzar los procesos electorales. Y siempre lo que hemos presenciado a lo largo de todos los años es que se encuentra una posibilidad de ir en una delgada línea para, entre comillas, cumplir la ley y seguir avanzando con conductas que seguramente no se apegan al espíritu que inspiró la normativa electoral. Yo creo que en este caso pasa lo mismo. No creo que sean acciones buenas o malas. El tema es la ley. Y no es cuestión de que nosotros hagamos un llamado cuando iniciamos proceso electoral. Las leyes están ahí. Y la acción de esta autoridad electoral se rige por las leyes, donde tenemos mandatos, pero tenemos compromisos, todas y todos quienes participamos en este juego democrático, y todas y todos, fuerzas políticas, candidatos, los candidatos sin partido, las autoridades electorales, tenemos nuestra responsabilidad. Y siempre me he preguntado, porque no es la primera vez, en donde dicen, es que hay que hacer un llamado y hay que firmar un pacto donde nos comprometamos a cumplirlo. Y de verdad, sinceramente, yo me pregunto, ¿qué tenemos que firmar un pacto para cumplir la ley? Creo que no se trata de eso. Sin embargo, hay invitaciones. La próxima semana o la siguiente, el Tribunal Electoral está invitando a que se firme un pacto por la civilidad y el respeto de la ley. De verdad, sinceramente, me parece como surrealista el tema. Yo creo que no tendríamos que firmar pactos y no tendríamos que hacer llamados. Sin embargo, los vamos a hacer. Sin embargo, tenemos que llamar la atención. Sin embargo, tenemos que decir, esta es la ley que este órgano electoral no elaboró, pero a la que nos tenemos que apegar todas y todos, con un compromiso, porque este proceso electoral camine por los cauces necesarios y apegados a la norma, que son los que se han dado.
que son los que nuestra realidad nos ha conducido, que son los procesos electorales a través de las sucesivas experiencias que van marcando cada vez más y más reglas que se tienen que respetar. Entonces, esta es la reflexión que yo quiero compartir con ustedes, número uno. Número dos, recordar que estamos desahogando un tema en asuntos generales, de acuerdo con nuestra reglamentación. Nosotros no podemos tomar acuerdos en asuntos generales, pero ello no implica que los integrantes de este colegiado, por supuesto que avanzaremos en el análisis de las acciones concretas que tendremos que llevar a cabo para, número uno, verificar lo que aquí se ha manifestado y tomar acciones concretas. No podríamos decir votemos porque vamos a firmar un pacto, eso no lo vamos a poder hacer, pero lo que sí podemos ofrecer los integrantes de este colegiado, las consejeras, los consejeros, es hacer un análisis muy concienzudo de cuáles son las herramientas que estamos teniendo a mano, qué es lo que podemos hacer, en qué acciones concretas e inmediatas tenemos que llevar a cabo para marcar y recordar que las reglas del juego están dadas. Y me parece, pues siempre se dice hacer un llamado, lo haremos desde siempre, no cuando arrancó el proceso electoral, lo hacemos desde antes, lo reiteramos ahora y lo seguiremos reiterando porque conforme vayamos avanzando en el proceso, seguramente seguirán apareciendo inclusive conductas novedosas que a veces nos dejan sorprendidos y que a veces nos dejan limitados porque a veces no tenemos dentro de la normativa una facultad expresa que nos mandate o que nos dé la posibilidad de contrarrestar la conducta que se está presentando. Entonces, esa es parte de mi reflexión, decirles que tomaremos acciones inmediatas, haremos un análisis puntual, específico, de acciones concretas y desde luego volver a hacer un llamado a que respetemos la normativa electoral y que actuemos en un ambiente de civilidad, respeto y no violencia para todas las personas y para todas las fuerzas políticas que se manifiesten en este proceso electoral. A continuación voy a dar el uso de la voz. Si no hubiese más intervenciones en primera ronda. Me indican que por alusiones personales el representante del Partido Verde, el maestro Yuri Pavón, está levantando la mano. Si fuese Así es. gentil, adelante, señor representante. Gracias, presidenta. Muchísimas gracias por su amabilidad. Y tomo el uso de la voz para responder las manifestaciones emitidas por la representación del Partido Revolucionario Institucional. Al respecto, solamente quiero manifestar que no es que no se quiera atender a cuestiones de civilización, a cuestiones de respeto hacia nuestras contiendas. Sobre cualquier cosa, uno actúa bajo un protesto y un protesto de conducirse con lealtad y con honradez con respecto a la ley. Por dicha razón, si alguien se siente agraviado, tiene que iniciar un procedimiento jurídico respectivo. No es una cuestión, como lo dijo usted hace un momento, de decir si me parece, no me parece, si lo acepto o no lo acepto. Es una cuestión de respetar la ley y con el debido respeto para toda la institucionalidad de la Ciudad de México, para eso están las autoridades. No es que se esté queriendo llevar a cabo un acto falcioso o que se determine que se está llevando a cabo un fraude a la ley. Si así se considera, que se denuncie y que se demuestren, porque realmente bajo las condiciones jurídicas se ha actuado siempre en el marco de la norma. Solamente era esa expresión que quería manifestar. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, señor representante. Consulto si en primera ronda habría alguna otra intervención. El representante del Partido del Trabajo. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Adelante, tiene levantada la mano, si fuera tan gentil, adelante. Presidenta, ya se debatió mucho el tema por parte de los compañeros del Verde y de Morena. Igual comparto la postura institucional que usted plantea, pero sí también creo que es importante precisar en este punto que están abordando, pues que también no caigamos en discursos hipócritas donde hagamos actos similares y que después estemos acusando conductas contrarias a la norma. Creo que hemos sido los representantes, los integrantes de este consejo, primero entre nosotros
respetuosos y sensibles, y hemos sido los principales concientizadores al interior de nuestras fuerzas políticas, y también en ese sentido es lo que ha ayudado a transitar muchos temas en este pleno. Pero también es importante clarificar que hay temas que salen de nuestra esfera en el tema de los debates políticos y el tema ideológico. Entonces creo que hay los canales conducentes, como lo planteó el compañero del Verde Ecologista, donde se pueden desahogar de mejor manera este tipo de actos, si es que según existen las premisas para dichas hipótesis. Es sumarme a estos planteamientos y acompañar el discurso del respeto y respeto a la norma en todos los sentidos. Es cuanto, maestra. Gracias, señor representante. Voy a dar el uso de la palabra al representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Pues básicamente comparto tu discurso, presidenta, respecto a pues, la necesidad de no permitir que este proceso se salga de los cauces que la propia ley y la Constitución de la Ciudad de México ha establecido, que debemos todos y cada una de estas representaciones y los partidos respetar. Se habla de hipocresías y llama mi atención en un aspecto muy particular. Ante esta situación de cuestiones novedosas dentro de este proceso, pues yo me pregunto, ¿qué va a pasar cuando salga el filme Creadora de Utopías? Un filme que se está promocionando en Cinemex, en donde el director, que si uno revisa su Facebook, se da uno cuenta que comparte la idea de la Cuarta Transformación y que a escasos 35 días del inicio del proceso, de las precampañas, nos encontramos con que vamos a tener la posibilidad de ver los logros de gobierno de una de las personas que aspira a ser jefa de gobierno de esta ciudad. Entonces, yo creo que sí es importante que nos mantengamos al margen de la norma, que respetemos los plazos. El PRD siempre será respetuoso de la Constitución y de la ley. Y pues, nada más para concluir, que la autoridad también nos ayude en esta necesidad de resolver las quejas pronto, porque si no, volvemos a lo mismo, vamos a encontrarnos en una situación de dimes y diretes y terminaremos siendo o resolviendo todo en el Tribunal de la Ciudad de México. Gracias. Gracias, señor representante. Consulto si hay alguien más que desee intervenir en primera ronda. En segunda ronda tengo registrado al representante del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidenta. Pues sí, como comenta nuestro querido Lalo Santillán, y aquí bendita versión estenográfica y bendita grabación de la sesión que tenemos hoy, lo que yo escuché de Lalo fue que hay una convocatoria por parte de sus comités de Morena, que habrá una encuesta para determinar quién será el coordinador de los comités de Morena. Esta tiene hoy ya, al parecer, un kickoff en términos de fútbol americano, donde les da permiso a quienes aspiran a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación a pintar bardas y poner espectaculares, pero todo esto fuera de los tiempos electorales y con implicaciones en la candidatura a jefe de gobierno. Es lo que nos diferencia, querido Lalo. Lo que nos diferencia a nosotros, y hablando de las renuncias de los personajes que aspiran a poder competir en el próximo año, es que todavía no es tiempo. ¿Por qué todavía no renuncian los alcaldes emanados de Acción Nacional, del PRI o del PRD? Sencillamente porque todavía no arrancan las precampañas. Esa es la razón por la cual todavía no hay al día de hoy una determinación sobre su futuro político. Aquí, a diferencia de Morena, la decisión nos toma con un bastón de mando, o en este caso ahora con un tolete de mando, sino se hace de una forma tripartita, democrática, con un convenio probablemente de coalición que ya resultó exitoso en el año 2021, es al que le tienen hoy tanto miedo. Y si hablamos de gastos indebidos, ¿por dónde empezamos? ¿Por los perritos que estuvieron detectando bombas en el evento de Omar García Harfuch? ¿En los actos detectores de metal para ver que la prensa no llegue armada? Esos son los casos de campaña, o precampaña o de acto que no existe anticipado de campaña, porque eso todavía es un acto de defensa de la Cuarta Transformación
donde hay decenas de patrullas con recursos públicos afuera del hotel donde se destapó Omar García Harfuch. O si hablamos de recursos públicos, hablemos del evento, del evento de ayer, en el Monumento a la Revolución de Clara Brugada. ¿Queremos fiscalizar eso? ¿Queremos hablar de dónde vienen los recursos? Entrémosle, me parece que esto ya no es siquiera una discusión del Consejo General, sino ya es un tema de fiscalización del INE. Me encantaría que pudiéramos incluso preguntarle a la UIF quién está pagando los espectaculares, porque ahí sí debe de haber un proveedor acreditado. Entonces, si hablamos de gasto indebido, me parece que hoy el gobierno tiene muchas explicaciones que dar a la ciudadanía. Sería cuento por mi parte. No es cierto, todavía no es cuento por mi parte. Me falta todavía platicar sobre lo que dijo la presidenta, porque coincido con ella al 100%. Perdón que me emocione en esto. De acuerdo, nadie nos debería de estar llamando a cumplir la ley. Nadie. Pero desafortunadamente no está ocurriendo. Desafortunadamente no lo estamos haciendo. Y esos llamados respetuosos, enérgicos, que es lo que estamos pidiendo hoy, pues ocurre en muchos ejemplos. Por ejemplo, yo pago mis impuestos en abril y aún así durante marzo me llega un mail llamándome a cumplir la ley. Y yo hago mi declaración patrimonial en mayo y aún así me llega un correo electrónico y un póster llamándome a declarar mi patrimonio. Y yo saco a mi perro con correa. Y aún así en el parque de donde yo vivo hay un artículo de la Ley de Cultura Cívica que me recuerda ahí en el letrerito del parque a sacar a mi perro con correa. Esos son los llamados que estamos hablando. Hablar de lo que tenemos que hacer en acuerdo de civilidad, porque es lo que tenemos hoy que buscar, que se cumpla la ley a la que nos comprometimos desde el día 1. Entonces, en resumen, para no usar la voz mucho más tiempo, lo que queremos, únicamente que a este Consejo General no se le falta el respeto en cuanto a lo que aquí se aprueba y en cuanto a lo que los partidos políticos hagamos en la vida real. De cuento. Gracias, señor representante. Voy a dar el uso de la palabra al representante de Morena. Adelante, señor representante. Muchas gracias, presidenta. Pues mi amigo Andrés Sánchez parece que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el ojo propio. Es verdaderamente extraño escuchar. Primero yo haría un llamado respetuoso al PAN, al PRI y al PRD para que haya un respeto a la vida interna de Morena en la Ciudad de México. El respeto al partido ajeno es la paz. El respeto a los procesos internos de los partidos, pues es la paz. Me parece que Morena, aquí hay una diferencia fundamental entre las figuras intrapartidistas de Morena y las del PAN, del PRI o del PRD. En el caso de Morena existe la figura de la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es decir, no tenemos que estar inventando una figura. Y aquí quiero hacer una precisión. En el caso del Frente en la Ciudad de México, pues entiendo la preocupación que hay porque ellos no van a poder constituir ya este denominado frente, porque ellos utilizaron a nivel federal la figura porque al no estar precisamente en el año electoral podían encontrar esa figura. Pero esa figura en la Ciudad de México ya no puede utilizarse una vez que está arrancado el año electoral. Por lo tanto, tienen efectivamente un problema estatutario y legal de encontrar una figura en la cual puedan definir antes de el arranque de las precampañas un método entre los tres partidos. En el caso de Morena, como sí tenemos contemplada la figura de la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación, pues entonces podemos llevar a cabo este ejercicio intrapartidista, ¿sí? Sin que se empalme con los tiempos legales de las precampañas, de tal manera que es perfectamente legal que Morena lleve a cabo en este momento este proceso con los lineamientos que el Consejo Nacional ha emitido, con las restricciones que el Consejo Nacional ha emitido de Morena. Y por lo tanto estamos en posibilidades de llevar a cabo este ejercicio.
Efectivamente, para que no haya duda en el caso de que Morena lleva a cabo un proceso legal, es que quienes han manifestado su interés de participar en este proceso decidieron separarse del cargo. Algo importante es la convocatoria de Morena no establecía la necesidad de renunciar a los cargos. Sin embargo, renunciaron a los cargos porque aspiran a este cargo de coordinación en la Ciudad de México. Nosotros hacemos un llamado y aprovechamos esta oportunidad que nos da la representación del PAN para invitar o exigir a Santiago Taboada, a Lía Limón, a Kenia López Rabadán, que han manifestado expresamente su interés para contender por el cargo a la jefatura de gobierno, a que renuncien de manera inmediata a sus cargos. Mejor, Sandra Cuevas, actuando con un poco de congruencia, decidió ya presentar una solicitud de licencia a su cargo en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, yo diría, más bien, aprovechemos esta oportunidad y que no permitamos que quienes han manifestado su aspiración a la jefatura de gobierno se mantengan en los cargos, lucrando y usando políticamente los cargos públicos para hacer promoción personalizada, para usar los recursos públicos que manejan y a descuidar el ejercicio de los gobiernos para estar atendiendo un interés político electoral. Así que es tiempo de que renuncien quienes aspiran a cualquier cargo de elección popular en la Ciudad de México. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Consulto si alguien más desea intervenir en esta segunda ronda, que es la última en asuntos generales. La consejera Sonia Pérez, adelante. Gracias, presidenta. De manera muy breve, para reaccionar a lo que han manifestado las diversas representaciones y respaldar también lo comentado aquí por mis colegas consejeras electorales, en el sentido de que, por supuesto, tenemos los plazos del inicio de las precampañas. También hemos tenido diferentes quejas, pero hay una cuestión que quisiera precisar. Las quejas tienen una naturaleza que tienen una característica de que nos tienen que aportar las pruebas, los elementos para poder dar seguimiento a esas investigaciones. La naturaleza de los procedimientos oficiosos es diferente. En los procedimientos oficiosos es cuando la autoridad advierte de manera evidente que sí podría haber una infracción. Y en esto creo que debemos también tener mucho cuidado como instituto, en no dar una percepción de parcialidad a favor de alguna fuerza política. Entonces, sí es necesario que presenten las quejas respecto de las apreciaciones que tengan. Por supuesto que como instituto podemos tomar medidas, pero también en este margen que nos proporciona la ley y de acuerdo a los criterios que ya tenemos muy sabidos, incluso algunos son jurisprudencias que no son obligatorias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, sí creo que es importante señalar que hay una comisión que es la encargada de determinar la procedencia o no de las medidas cautelares cuando se presenten las quejas. Los inicios oficiosos sí, cuando haya una constancia por parte incluso de alguna de nuestras direcciones distritales, cuando hacen algún recorrido o cuando advierten. Ya tuvimos como experiencia en los procesos, en el proceso electoral anterior, en donde nos mandaban certificaciones y se iniciaban procedimientos oficiosos. Incluso lo más evidente es cuando se encuentra propaganda en lugares, colocada en lugares prohibidos y se inician procedimientos oficiosos, pero para analizar contenido hay una particularidad, porque tiene que ser evidente y no caer en la subjetividad. Entonces, creo que eso también es importante que lo consideren los actores políticos. Respecto del actuar de los servidores públicos, tenemos ya varios precedentes, tenemos claridad también en los límites a través de los criterios judiciales que tiene el 134 constitucional. Saben, por supuesto, que no pueden hacer uso indebido de recursos públicos, vulnerar el principio de imparcialidad, aun cuando se encuentren en un contexto de participar o con la expectativa de participar en sus procesos internos. Me parece que hay claridad en ese actuar. Sin embargo, como instituto también estamos analizando la emisión de lineamientos específicos para dar dar una mayor claridad en caso de que la tuvieran. Pero sí quería reiterar
no perder de vista que es necesario el impulso procesal en las quejas. Y a propósito de lo que comentaban en el tema de la oficialía de partes, tal vez ahora lo vemos porque estamos hablando de 100 quejas, pero el proceso pasado tuvimos 800 y atender todas las peticiones de oficialía electoral con las características que quisieran los partidos políticos o las representaciones puede complejizarse. Entonces sí es importante también que tengamos en perspectiva esta limitación que tiene el instituto en cuanto a su actuación, que también tengamos en cuenta las limitaciones que tiene con su personal de la oficialía electoral e incluso habilitando al propio personal de quejas. Y por supuesto, que tengamos en cuenta que este instituto actúa con imparcialidad, dándole un trato igualitario a todas las fuerzas políticas y en su momento, si es el caso, a las candidaturas sin partido y por supuesto dando seguimiento, como lo comentamos en algún otro punto, muy puntual a los procedimientos especiales y ahora que estamos resolviendo procedimientos ordinarios porque se presentaron antes del proceso electoral, también a las resoluciones que se emiten. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, consejera. Consulto si alguien más desea hacer uso de la voz en segunda ronda. Adelante, consejero Huesca. Gracias, Presidenta. Bueno, pues también yo quiero hacer una manifestación respecto al llamado que hace las fuerzas políticas que están representadas en este pleno. Yo, la verdad es que estoy muy preocupado porque cada proceso electoral tiene novedades, cada proceso electoral hay diversas fuerzas políticas que encuentran algún recoveco legal para poder llevar a cabo actos que permitan, digamos, tener una promoción anticipada, sistemática y que pongan en riesgo el proceso electoral. La verdad es que el proceso electoral no lo vamos a calificar nosotros, lo va a calificar un tribunal y el tribunal va a calificar este proceso electoral a la luz de todo lo que ha estado ocurriendo en los pasados meses y en los próximos meses. Ya hemos tenido antecedentes de procesos electorales en nuestro país en el cual, con motivos de uso de recursos públicos, con motivo de promociones adelantadas, por motivo de sobreexposición política, pues anula algunas elecciones. La verdad es que a mí no me gustaría que la Ciudad de México fuera nota en el futuro respecto de un proceso electoral anulado con motivo de violaciones al principio de neutralidad, violaciones al principio de equidad en la contienda. Entiendo que hay muchas de los diversos actos que están llevando a cabo ahora en nuestra Ciudad de México que pudieran tener o faltarles un elemento para poder tener dentro de esta pues configuración de violaciones a la materia electoral cumplir algún requisito para poder iniciar, para poder decretar medidas cautelares, pero esto no obsta para que, pues, sin duda alguna, pues, en el futuro todo esto pueda ser analizado a la luz de todo lo que se pueda generar. Sin duda alguna, también la comisión de quejas, de la cual también integro junto con la presidenta, que es la consejera Erika Estrada y mi colega Ernesto Ramos, pues ya también hemos estado iniciando procedimientos, los cuales nosotros pues, nada más iniciamos y eventualmente dictamos medidas cautelares, tutelas preventivas. La resolución final la tendrá el tribunal. Ellas y ellos, magistrados, tendrán la determinación y quizás hasta en última instancia determinar si algo que nosotros entendimos como que no es violatorio de la norma, al final sí sea. Creo que el llamado a la civilidad vale la pena hacerlo, vale la pena porque finalmente yo lo que estoy observando es que las diferentes fuerzas políticas y todas por igual, la verdad, están encontrando recovecos para hacer simulaciones y fraude a la ley, y lo cual sí puede poner en riesgo seriamente nuestro proceso electoral. Entonces, el llamado a la ley no es a que cumplan la ley, porque si les digan quién está incumpliendo, yo todavía ahorita no puedo decidir quién está cumpliendo, quién no, porque además ni siquiera me corresponde. A mí como integrante de la Comisión de Quejas me corresponde en todo caso analizar los hechos, las denuncias, las pruebas que están ofrecidas en el expediente para determinar si esto da o no da un criterio jurisprudencial, criterios que hemos desarrollado en la propia comisión, pero al final del día no nos tocará a nosotras y nosotros determinar si esto es violatorio de la norma. Pero lo que sí advierto es que sí hay situaciones que pueden poner en riesgo este proceso electoral. Entonces, este llamado a la civilidad no es a que cumplan la ley, sino a que dejen de hacer situaciones que eventualmente van a ser analizadas en un tribunal y que a la luz de toda esta cadena que vamos a llevar a cabo pudieran generar una situación que a nadie nos conviene en esta ciudad, de llevar a cabo la reposición de una elección en una alcaldía, en la jefatura de gobierno, etcétera. Entonces, yo sí quiero aprovechar pues este punto que someten a consideración de la mesa para hacer un llamado a esperar los tiempos que marca la norma. De hecho, incluso hasta se adelantaron con motivo de la homologación de calendarios, y también hacer un llamado también porque finalmente el periodo de intercampañas que se nos aproxima el próximo año, que será aproximadamente de año y medio,
pues adelantarles también que sean cautelosas y cautelosos quienes eventualmente queden registrados como candidatas o candidatos a algún cargo de elección popular, porque ahí sí ya no estamos con la expectativa de derecho de si va a ser o no precandidato, ¿no? Ahí sí ya va a haber candidaturas registradas y cualquier movimiento en falso que pueda hacer un llamamiento al voto, una intención de generar una situación de sobreexposición o que viole el principio de equidad en la contienda, pues ahí sí, la verdad es que incluso podría este instituto llevar a cabo algunas otras determinaciones relacionadas con el propio registro que se ha otorgado en la mesa del Consejo. Entonces, yo sí quisiera entonces en esta medida, para cerrar, hacer este llamado a que sí, si bien cumplan la norma, pero que también dejen de hacer situaciones que simulen el cumplimiento de una norma que claramente pues, pudiera generar una situación de sobreexposición y que viole principios constitucionales que rigen nuestra materia electoral. Muchas gracias. Gracias, consejero. Solicite el uso de la voz por alusiones personales el representante del Partido de Acción Nacional hasta por 1 minuto. Gracias, presidenta. Yo únicamente quiero dejar claro que a Morena, después de escucharlos, no les molesta que haya actos anticipados de precampaña. Lo que les molesta es que haya actos anticipados de precampaña sin haber renunciado. Al parecer, para ellos la renuncia es algo fundamental. Entonces, pues si la renuncia es algo fundamental, pues me parecería que esa misma invitación tendría que tener la Marta Ávila en Iztapalapa, o el senador de barrio, o Giancarlo Lozano en Gustavo Madero, junto con Yuridia Ayala. Entonces, el cargo es irrelevante. Lo que está pasando es la simulación, lo que está pasando es brincarnos la ley. Con cargo o sin cargo en Acción Nacional hacemos el llamado a cumplirla, a no hacer ninguna expresión que altere la equidad de la contienda. No es un tema de renuncia o no, ni de quién tiene hoy qué posición política, sino nuestro compromiso con la ciudadanía, con la ley y con este consejo. Gracias, señor representante. El representante de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues la verdad de las cosas es que este tema pone muchas cosas sobre la mesa, ¿no? La primera que yo observo de todo esto es que para que esto funcione, antes que nada debe haber un principio de honorabilidad de los actores del proceso. Si no tienen la educación o los principios de la honradez y de la honorabilidad y de la probidad, no habrá ley que los regule. Es como el sicario. Hoy está prohibido matar, está prohibido hacer esto. Y va y mata y hace, etcétera, ¿no? Lo mismo sucede aquí en materia política. Los que se conducen realmente con honorabilidad y los que están dando golpes bajos con el propósito de obtener el poder por la vía de la ilegalidad. Y por más que se les diga y que recursos, etcétera, pues no van a funcionar en ese tipo de personas porque no conocen lo que es la honradez, no conocen lo que es la probidad, no conocen lo que es la honorabilidad. Podemos estar horas y horas hablando de esto, ¿no? Lo saben perfectamente bien todos los actores políticos que están participando, que claramente la ley está señalando cuándo se inician los actos de precampaña. Y estos actos de precampaña no pueden ser antes de la fecha que señale la ley, con o sin renuncia, con o sin puesto, como la quieran poner, ¿verdad? Porque parece ser lo que se quiere justificar. Es que yo sí renuncié y por lo tanto sí tengo derecho a empezar a hacer la precampaña antes de lo que señala la ley. Y tú no, porque no has renunciado. La verdad de las cosas es que las dos partes, los que están renunciando y los que no están renunciando y están haciendo actos de precampaña antes de que señale la ley su inicio, evidentemente son gentes que carecen de la probidad, que carecen de los valores de la honradez y de la honorabilidad. Pues desgraciadamente esto es así, ¿no? ¿Verdad? Es como decir, bueno, una persona que está educada en valores y en principios no roba en arca abierta, como dicen, en arca abierta hasta el justo peca. Pues el que tiene principios, aunque esté el arca abierta y no haya nadie y sepa que no pueden tocar las cosas o no lo hace por principio. No lo hace por principio. El sinvergüenza sí lo va a hacer
con vigilancia, sin vigilancia, como usted va a llegar en la noche, etcétera. Lo mismo sucede aquí en materia política. Claramente la ley está señalando una fecha para los actos de precampaña. Está perfectamente bien definida toda la situación. Y pues están jugándole ahí a que no, es que yo no lo hice, sí lo hice. La verdad de las cosas es que, señores, más que el problema de que el inicio de la precampaña es un problema de honorabilidad por parte de los actores políticos. La falta de probidad, la falta de honradez, la falta de civilidad que denotan que son principios que no mamaron ni en su casa ni en la escuela. Así de sencillo. Así de sencillo, como ladrón. ¿Por qué robas? Porque no tienes el principio de la honorabilidad desde que naciste. Te criaste en la manera de estafar, de robar, de hacer. Pues así está mucha parte de nuestro sistema político. Así está. Siempre se busca la trampa, la desaparición de la urna, quita los votos, compra, da, etcétera. Pues son actores políticos que ya sabemos, no fueron educados en los principios de la honradez, de la probidad y de la honorabilidad. Punto. Y no habrá ley, ¿verdad?, que los controle más que cuando viene la verdadera y real sanción a ese tipo de actitudes, cuando se reprimen realmente con la fuerza de la ley. Pero si no se hace tampoco, por eso la impunidad sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y se nos está haciendo aquí un maremoto que nos va a ahogar y el país lo va a pagar. Y estas cuestiones no son de juegos nada más por obtener un puesto político. Estas cosas van desde una protesta callejera hasta un baño de sangre en el país, ¿eh? Y eso le toca al tramposo, al bueno, al sano, al santo y a todos. Todos pagarían con dolor en sus casas. Mucho cuidado con estas cosas. Gracias. Gracias, señor representante. Consulto si hubiese alguna otra intervención. No observo más intervenciones.